Soy Isaac Collado, profesor del Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana. En este vídeo voy a explicar algunas de las características generales de la música instrumental del barroco. Pero antes de eso, vamos a escuchar algunos fragmentos de los más populares o conocidos de este periodo musical, ¿vale? Vamos a empezar con este pequeño fragmento, a ver si lo reconocéis. Quizás muchos de vosotros os suenen a muchos anuncios, películas, bandas sonoras en general. Este es el canon del compositor Pachelbel. Pero continuamos, vamos a escuchar otros segunditos de esta pieza musical, a ver si os suena un poco más. Este trocito se utilizó durante mucho tiempo como introducción al conocido festival musical de Eurovisión, ¿de acuerdo? A lo mejor os suena este Te Deum de Charpentier, ¿de acuerdo? Vamos a subir allá, un fragmento muchísimo más conocido, a ver si os suena esto. No hace falta más, seguro que os sonará de un montón de películas, bandas sonoras, incluso muchos de vosotros habrán dicho, no, el fantasma de la ópera. No, este es un fragmento, esto es la tocata y fuga en re menor del compositor barroco, de uno de los compositores más importantes del barroco, como es Johann Sebastian Bach. Continuemos, en segunda posición, a ver si os suena este fragmento. Vale, el himno de la Champions League, ¿de acuerdo? No, este himno, esta versión no es barroca, está claro. Pero sí que es cierto que este fragmento se toma, es una versión, o el himno de la Champions está basado en un fragmento de Zadok de Pries, de Händel, de otro de los grandes compositores barrocos. Y en primer lugar, seguro que reconoceréis esta música. ¿De acuerdo? Esto es la primavera de Vivaldi, ¿de acuerdo? Dentro uno de los fragmentos de las 4 estaciones del compositor Antonio Vivaldi. Así pues, el barroco es un periodo artístico que situado entre 1600 y 1750 posterior al Renacimiento. El barroco supone justamente todo lo contrario al Renacimiento. Si el Renacimiento supone artísticamente un periodo de líneas rectas, de sobriedad, de equilibrio, de perfección, de proporción, el barroco es todo lo contrario. En el barroco lo que se busca justamente es el dinamismo, las líneas curvas, el claroscuro, el contraste, ¿de acuerdo? Este contraste en pintura se demuestra con el claroscuro, en arquitectura se demuestra con conjuntos muy poblados, muy adornados y mostrando zonas de claridad y de oscuridad, de más importancia y de menos importancia. De hecho, el barroco recibe este nombre porque es un símbolo. Barroco es una palabra peyorativa que significa perla irregular, que hacía referencia, es un término de joyería que hace referencia a esas perlas que no acaban de ser totalmente esféricas, sino que tienen irregularidades, y actualmente se utiliza como sinónimo de recargado. Así pues, en música, también la música se puede decir que obtiene o adquiere estas características del arte general barroco. Es una música llena de contrastes. ¿Contrastes de qué?
Contrastes de timbre, es decir, ¿no? Cuando escuchamos muchas piezas vamos a notar contrastes entre momentos de un instrumento solista y momentos donde entra toda la orquesta, donde toda la orquesta, momentos de este contraste tímbrico. Además, vamos a encontrar también muchos contrastes de dinámica, pero no de dinámica gradual, no se aumenta el volumen o se disminuye el volumen gradualmente, sino que hay cambios súbitos, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como, en el barroco, como dinámica en terrazas. De repente está la orquesta tocando fuerte y después disminuye a un piano, o al contrario, piano y después sube a fuerte. No hay un regulador, un crescendo o un decrescendo gradual, ¿de acuerdo? Esto es muy típico del barroco. Contrastes de textura en cuanto a combinación entre homofonía, polifonía y los indicios, los inicios de la melodía acompañada. Además, contrastes de tempo. Cuando en las piezas que tienen varios movimientos, vamos a ver cómo entre ellos estos movimientos son contrastantes. Un tiempo o un movimiento rápido, el otro lento, a continuación otro más rápido, otro lento, contrastes en 4 compás, tempos de compás binarios, después uno ternario, otro binario. Contraste es muy típico del barroco. Además, en el barroco musical es muy importante el establecimiento de 3 cosas. Primero, la tonalidad. Se deja de lado la modalidad renacentista y medieval. Los modos medievales se dejan para pasar mayoritariamente en el barroco a utilizar la tonalidad mayor y menor. El establecimiento del temperamento, es decir, todos los instrumentos van a afinarse utilizando el mismo patrón de afinación para que así puedan tocar todos juntos. Y en tercer lugar se establece lo que es la orquesta barroca, es decir, empieza a establecerse la orquesta, un conjunto de instrumentos, una orquesta que está caracterizada por ser una orquesta pequeña, es una orquesta de cámara, donde va a destacar la familia de los violines, siendo el violín el instrumento rey del barroco. En esa orquesta va a estar poblada o va a estar constituida por un pequeño conjunto de instrumentos de cuerda frotada. Cuerda frotada más el clave, que es el otro gran instrumento barroco. Es este instrumento el antecesor del piano y que vamos a poder tener una sonoridad muy clara, muy característica, que caracteriza las piezas de este periodo, ya que después, en el periodo posterior, en el clasicismo, desaparece y aparecerá el piano. Además de esta orquesta de cuerda frotada, más el clave, normalmente poco a poco van a introducirse instrumentos como las trompetas, oboes, flautas, fagot o algún instrumento de percusión, normalmente timbales. Otra característica es el uso del bajo continuo, es decir, en el barroco el gusto de la época hacía que se destacara la melodía principal y la melodía principal y la línea más grave, es decir, de forma que la melodía principal siempre era estaba acompañada continuamente por la línea grave, por el bajo. Estas son características generales. ¿Qué más podemos decir del barroco? El barroco es importante el estilo concitato, es decir, la repetición de notas, la repetición de pequeños fragmentos melódicos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a escuchar un fragmento a continuación. También es importante que se da en el barroco la diferencia a la hora de componer entre instrumentos y voces. Los compositores ahora ya diferencian en sus obras cuándo van a componer para instrumentos y qué características tienen esos instrumentos, y cuándo van a componer para voces y qué características pueden explotar de esas voces, ¿de acuerdo? En cuanto a formas instrumentales, en el barroco, aparecen 3 grandes formas, ¿de acuerdo? La fuga, la suite, el concierto. Y ahora después de toda esta explicación, vamos a pasar a recordar muchas de estas características que casi siempre vamos a escuchar en una obra barroca, una obra instrumental barroca. Primero, el timbre. Un timbre orquestal, si escuchamos una obra orquestal, dominado por los violines. Después,
Normalmente aparecerá el clave en esa orquesta, o incluso cuando son piezas pequeñas para un pequeño grupo, el clave también suele estar presente. Vamos a escuchar muchos contrastes dinámicos, contrastes tímbricos en las intervenciones en los temas de esa pieza, y vamos a encontrar generalmente melodías muy adornadas, ¿de acuerdo? Así que con estas 4 claves vamos a escuchar este fragmento de Vivaldi, de las 4 estaciones, y seguro que vais ahora a poder entender y escuchar estas características. Mirad, vamos allá, escuchar esto. Repetición de una nota. En realidad podía haberse ahorrado la repetición y haber hecho una nota larga, pero el barroco es esto, es repetición, es adorno, es un recargamiento. ¿Vale? Está tocando toda la orquesta. Contraste, toda la orquesta, toca un solista. Solista, orquesta, solista, orquesta. Contraste. Una orquesta formada es una orquesta pequeña, dominada por instrumentos de cuerda, y también, si prestáis atención, seguro que escucharéis el clave. ¿Habéis visto el contraste de dinámico? Está tocando la orquesta en un volumen y de repente sube a fuerte. Escuchar el violín y el clave, el bajo continuo, línea principal y el bajo. ¿De acuerdo? Estas son claves, características muy generales de este barroco instrumental. En fin, espero que os haya quedado un poco más claras estas características. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.